Para terminar, podríamos decir que, de acuerdo a lo comentado en otras filmaciones, que es muy importante definir el proceso constructivo y que ya hemos visto las diferencias que hay entre un proceso de clareado y un proceso de recimbrado, que es uno de los dos procesos que habitualmente tenemos que escoger para ejecutar el edificio. También hemos visto que cuando hay un cierto valor de carga que la estructura no contempla en su cálculo, pero que sí que se va a producir en ejecución, hay que ver en ejecución cómo se soluciona. En este sentido, deciros que está bastante asumido en edificios subterráneos, aparcamientos subterráneos, que tienen un forjado a nivel de calle, que es una losa maciza de 50, de 60, de 80 centímetros de espesor, porque hay una plaza pública y hay autobuses y hay tierra. Un edificio posterior por debajo, inferior, de forjados aligerados para soportar coches, que soportan cargas de 4 o 5 kilonewtons en servicio, y por tanto edificios en los cuales podemos considerar que esa carga puntual que aparece en la ejecución de un forjado, teniendo por debajo 2, 3, 4 plantas, mayoritariamente 2 o 3, entendemos que es mucho más rentable y mucho más seguro y lógico hacer que esa carga puntual tan fuerte que se produce, en lugar de que la tenga que asumir la estructura inferior, con apuntalamiento llevarlo hasta la cimentación. Mientras tengamos este orden de magnitud de número de plantas y de espesor de losa, en la práctica eso está bastante asumido y no representa un coste demasiado elevado. Pero en el momento en que todo esto se desequilibra y nos aparece una carga mucho más grande o hay muchas más plantas por debajo, todo esto cambia. Imaginaros, ejemplo real, de una ejecución de una estructura donde en el quinto nivel aparece una losa de transición. Un forjado que tenía que servir para trasladar cargas entre pilares de diferentes plantas, porque la posición de los pilares bajo rasante y sobre rasante, entendiendo que la rasante estaba al nivel de ese forjado, los pilares no coincidían y había que trasladar cargas. Bien, pues sobre un forjado de estructura reticular, forjados aligerados llenos de huecos, en el quinto nivel aparece una losa de transición. ¿Sabéis qué espesor tenía esta losa de transición? Que además se exigía ejecutarse completamente, es decir, no por fases, sino entera. El espesor de esta losa era 2,5 metros de espesor, macizos, que había que soportarlo sobre puntales, sobre forjados llenos de agujeros, forjados reticulares. ¿Cuál era la posición de la dirección en esa obra? Ya te espabilarás con los puntales y el encofrado. A nosotros nos parece que no es la forma, porque evidentemente no había material suficiente para poder hacer la obra. Era prácticamente, se acabó haciendo mezclando diferentes casas, pero es una barbaridad. Pero es que en cualquier caso, este forjado estaba a nivel de calle, estaba a nivel de suelo. Se podría haber hormigonado sobre el terreno y hacer un procedimiento descendente. Es habitual, es relativamente frecuente estos procesos, no tienen ningún problema. Por otra parte, a veces cuando nos encontramos con edificios donde hay un forjado singular, porque es una planta baja especial con unas columnas especiales y aparece una carga muy importante, sabiendo que en el proceso constructivo el primer forjado que va a recibir el impacto de esa gran carga será el forjado que está por debajo, a veces cuando aparecen estas cargas tan grandes, en el forjado inferior se hace alguna actuación. Por ejemplo, losa maciza postensada, que lo que hace es conseguir y mitigar ese efecto en todo el edificio, quedándose solo en él. Por tanto, si tenemos en cuenta que la ejecución del edificio no va a depender solo de los puntales que ponga, sino del concepto general que tengamos de construcción del edificio, si lo tenemos incluido en el proyecto y a esto debería estar, deberíamos evaluar qué solución hacemos y nos debería afectar a la estructura. El no tener en cuenta esa consideración, creemos que repercute en una construcción compleja y crítica, porque aquí había cantidad de puntos débiles. Funcionamiento de forjados, aparte de una cantidad ingente de material. Recordar en cualquier caso que era una obra pública, porque si hubiera sido una obra privada probablemente eso no hubiera acabado así. En cualquier caso, creemos que para que se puedan mitigar estos efectos y para obtener un control total del proyecto y de la obra,
creemos que hay que trabajar en equipo. Creemos que difícilmente no hay un solo agente del cual dependen todas las decisiones y además pueda decidir sobre todo. Tiene que haber un trabajo conjunto de proyectista, de constructor, de estructurista, de todos los agentes implicados en un control total de esta ejecución. Y por tanto animar a un trabajo en equipo y a intentar analizar al máximo las situaciones y ver cómo se plantean los proyectos y la mejor forma de ejecutarlos.